eh, hay una cuestión en estos grupos que se llaman, son las dimensiones y grupos de trabajo, en los cuales hay que elegir una persona para que sea relatora, ¿sí? En este caso, y lamentablemente que tenemos muy poca gente acá, y teniendo en cuenta que también el relator por normativa, debe formar parte del comité ejecutivo, y dado que la mayoría de las organizaciones que participan de este grupo no forman parte del comité ejecutivo, estamos ante una disyuntiva que probablemente no se haya pensado para otro tipo de espacios, en los cuales el comité ejecutivo es un espacio limitado a cierta cantidad de organizaciones, y cuantos más espacios de trabajo se van creando, vamos, vamos viendo la dificultad muchas veces de cumplimentar esas normas que se pensaron con otros ojos, ¿sí? Pensando en que todas las organizaciones que están en el comité están participando todas en todas las dimensiones, y a veces no es así. De hecho, en otras reuniones de dimensión ha quedado muy acotada la elección de estos relatores. Así que vamos a esperar a ver si se conecta a alguna otra organización más. Por lo Juan, pronto, ¿puedo sí, hablar un minutito? sí, decime. Bueno, no, la verdad que como no conocemos a nadie, quería preguntarte si se presentaron las personas que conforman este grupo, porque para nosotros es desconocido. Te quería preguntar también si dependía de alguna dimensión, cuándo empezaron a trabajar, porque, bueno, no sabíamos nada de esto. Y, bueno, ¿en qué han Bueno, estado trabajando fundamentalmente? sí, eso yo un poco lo puse en el correo de invitación. Este es un grupo en el cual viene trabajando de manera, digamos, parece una manera paralela. Esto fue una iniciativa que hizo la Sociedad Científica Argentina, quien convocó a otras organizaciones. Ahora hay algunas acá, pero también falta que han trabajado la Asociación Médica Argentina, la Academia de Ciencias de Buenos Aires, la Academia Nacional de Geografía, los agrónomos, bioquímicos, geólogos, los meteorólogos, estuvo también el Consejo Profesional de Sociología, hay, bueno, obviamente la Sociedad Científica Argentina, estuvo participando la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, se sumó ahora a partir de este año, se suma la Universidad El Salvador. Este es un grupo que estuvo trabajando, digamos, en forma autónoma. La verdad que no se encontraba un espacio por el cual, del cual dependiera, porque es una temática muy particular. No había ninguna dimensión que uno pudiera decir, en esta dimensión se tocan los temas de ciencia y tecnología, con lo cual lo que en su momento se charló con el subsecretario fue la posibilidad de que este grupo empiece a trabajar y ver cómo funcionaba, y de última, en algún momento, poder darle un marco un poquito más institucional. Para que esto comenzó, empezaron reuniéndose en la biblioteca de la Sociedad Científica. Después, bueno, vino la pandemia, eso complicó un poquito después todos los encuentros que ellos hacían. Nosotros obviamente los supervisábamos, más que nada para que puedan tener un orden de trabajo. Y bueno, el año pasado, ya sobre final del año pasado, la gente de la Sociedad Científica Argentina y acompañado por
la Academia de Ciencias de Buenos Aires y los geógrafos, la Asociación Médica y otras organizaciones más mandaron una carta al subsecretario pidiendo la posibilidad de que este grupo de trabajo quede, digamos, formalizado dentro del COPE. Es por eso que se creó, no tiene una dimensión que dependa, por lo tanto va a estar trabajando de esta manera, algo tranquilo, ¿sí? Los temas que se estuvieron trabajando el año pasado y un poquito antes también, tienen que ver con un proyecto, que esos están después lo vamos a ver, que es un proyecto de ley sobre mecenazgo de ciencia y tecnología. Es un proyecto básicamente para fomentar y darle promoción a pequeños proyectos de ciencia y tecnología. Es un poco parecido a lo que sucede con mecenazgo cultural, es algo similar, puesto que no hay muchos programas o fondos disponibles para proyectos de ciencia y tecnología dentro del ámbito de la ciudad, es que desde la Sociedad Científica Argentina empezaron a tirar el tema, se estuvo trabajando, y bueno, hay como un borrador de trabajo que después les vamos a contar, que estuvimos charlándolo con la Dirección General de Ciencia y Tecnología para ver cómo podemos avanzar. Ese fue un tema. El otro tema que salió, y esto de alguna manera se solapa con lo que es algunos temas de salud, tiene que ver con la emisión de radiaciones no ionizantes, esto es, las radiaciones que emiten, por ejemplo, las antenas de celular o los dispositivos de Wi-Fi, hasta un teléfono celular, en el que se estuvo trabajando, mirando casos en el exterior, en los cuales los niveles que en Argentina tenemos y que están regulados por nación, o sea que tampoco es que podemos presentar un proyecto a nación, son niveles muy altos. Entonces lo que estuvimos trabajando es en un proyecto de recomendación, dado que es el único camino que hoy tenemos para comenzar a trabajar este tema, en buscar que se vayan disminuyendo esos valores y utilizar algunas buenas prácticas que tienen que ver con tratar de utilizar más la fibra óptica, es decir, conectarse a internet a través de cables y no de Wi-Fi. Juan, ¿en qué estado están estos proyectos? ¿Ya entraron a relatores? ¿Ya los aprobaron para que circulen? No. Esos proyectos todavía los tenemos que terminar de trabajar en este grupo. Cuando están avanzados, pero estamos en una etapa donde estamos haciendo el trabajo interconsultado con las áreas de gobierno, ¿sí? En este caso, el de radiaciones lo estamos viendo con la Agencia de Protección Ambiental, con la gente que trabaja en lo que es contaminación ambiental, porque este tema tiene que ver con contaminación ambiental, y el de mecenazgo con la Dirección General de Ciencia y Tecnología. Cuando esos proyectos... Sí. No, te hago un comentario, porque me parece que hubo ahí un error. En el proyecto de radiaciones electromagnéticas, yo lo leí, está toda la fundamentación. En la parte de las recomendaciones aparece otro proyecto de hábitat que no tiene nada que ver con el proyecto de radiaciones electromagnéticas. Y eso lo vimos. Justamente yo tengo una listita de cosas para corregir en el proyecto de radiaciones. Cuando llegue en el orden del día, bueno, vamos. Sí, puede que haya habido algún problema de... Sí, puede ser. Sí.
No es la única cosa que hay que corregir, hay más No, cosas. ya sé, pero eso es como que Sí, eso presentan un proyecto de Juan, la no tenía nada que recomendación ver. es Pedro. Sí. Eso, por eso lo dije. No, eso estaba mal allí. Pero justamente yo, que fui uno de los que presentó el proyecto, esperaba llegar hasta el orden del día No, correspondiente, perfecto, perfecto. ahí lo discutía. Perfecto, sí, sí. Perfecto, gracias. Gracias por el comentario. Así que bueno, yo lo que, para ir avanzando entonces, acá y presentándolos, tenemos a Jorge Cornejo. Si querés presentarte, Jorge. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Soy Jorge Cornejo, soy doctor en física. Actualmente soy profesor en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Bueno, el proyecto en el cual trabajé fundamentalmente es el de radiaciones no ionizantes. Bárbaro, gracias. Jorge está por la Universidad de Buenos Aires, al igual que María Bertiz Robles, que también vienen por la Universidad de Buenos Aires. María Teresa, si querés presentarte y contar que estás acá por el proyecto que venimos a tocar, que viene específicamente del... lo de fibromialgia, y el otro proyecto de Azolea no hay nadie, ¿no? Pero Azolea, no están las sí, chicas. no hay nadie. Bueno, de fibromialgia. Bueno, mi nombre es María Teresa Pagliano, estoy representando a Faciera y especialmente pertenezco a Discapacidad y trabajamos en el proyecto para sacar una ley sobre fibromialgia con el grupo de salud, donde Patricia Peruch también tenía el mismo proyecto, y bueno, ahí nos unimos y con todo el equipo de salud hemos trabajado muchísimos meses este proyecto, que así que seguramente en un ratito lo van a conocer para, bueno, si necesitan o quieren hacer algún aporte, va a ser muy bienvenido. Bárbaro. Gracias. Patricia. No te escucho bien, Juan. Patricia, ¿dijiste? Sí, Patricia, si querés presentarte. Hola. Bueno, mi nombre es Patricia Peruch, también soy ingeniera de la Universidad de Rosario, pero bueno, trabajo en la Universidad KS, represento a la Universidad KS y además a una fundación, Fundación REDS, Red de Estudios para el Desarrollo Social, que también trabaja en el ámbito de la educación. Y bueno, estamos presentando en este momento el proyecto de fibromialgia. Así que varias cosas. Por un lado, a lo mejor también me gustaría conocer este grupo, porque por parte de la universidad a lo mejor podemos acercar a alguien, o yo misma, porque creo que algo entiendo sobre estas cosas, y bueno, me parece muy interesante la conformación de este grupo de ciencia y tecnología, y tiene mucho que ver también con, como decías vos, con salud, con temas de salud y de educación, que son los que estamos trabajando en la dimensión social intensamente. Así que, de alguna manera, me parece que podemos hacer algún tipo de articulación, ¿no?, entre lo que estamos haciendo y ustedes. Así que, gracias por la invitación. Perfecto, gracias, Patricia. Bueno, nos acompaña también Francisco Pancho, que está colaborando también acá con el grupo. ¿Quieres presentarte, Pancho? Francisco Silva, de la Unidad de Coordinación, y también represento al Partido de la Ciudad y a CIAFO. Vale, gracias, Pancho. Después, José, ¿querés presentarte? Que también estás por la misma organización de María Teresa. Sí, buenas tardes a todos, y también acompañando los proyectos del Grupo de Salud de la Asociación Argentina de Iglesias Evangélicas. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, y bueno, Marcelo, que se presentó al principio, Marcelo Zaniti, que es de la Universidad del Salvador, de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido, Marcelo.
Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno. Un saludo grande para todos. Gracias. Bueno, lamento que no se haya conectado más gente. Generalmente somos un grupo un poquito más amplio, pero evidentemente algo está haciendo que no se estén pudiendo conectar, porque están avisados por correo. Así que avancemos, si querés, María Teresa o Patricia, comentar un poquito del proyecto de fibromialgia. ¿Empezamos por ahí? Sí. Bueno, Patricia. en principio, contarles que estuvimos trabajando este proyecto todo el año pasado en una mesa que derivó de la dimensión social, un proyecto que tanto María Teresa como desde el Faciera y yo desde la Fundación REDS y otras organizaciones veíamos la necesidad de trabajar en un proyecto de fibromialgia que en realidad se venía trabajando a nivel nacional y a nivel provincial, abundan, pero como esta es una enfermedad que no tiene un diagnóstico que se pueda verificar o corroborar a través de imágenes o de análisis de laboratorio, sino que tiene un diagnóstico a partir de lo clínico, y es una enfermedad crónica que afecta terriblemente al sistema osteomuscular, con una prevalencia muy fuerte, casi del 80% más en mujeres que en hombres, y como les decía, tiene características muy difíciles de caracterizar. Entonces, este proyecto lo que atiende fundamentalmente es llevar adelante campañas educativas y de difusión masivas para que la población conozca las características y los síntomas de la enfermedad, para procurar un diagnóstico temprano de la misma y un tratamiento adecuado. Y por otro lado, aparte de esta concientización, tratar de conformar un grupo de científicos, de médicos fundamentalmente, que puedan a través de congresos, estudios, jornadas, realizar una investigación más profunda de la enfermedad de fibromialgia. Lo que pretendemos también a partir de la presentación de este proyecto es que se pueda conformar un grupo de trabajo de médicos específicamente que puedan avanzar en el perfeccionamiento y caracterización de la enfermedad, para que realmente cuando vayan a consultorio, hombres o mujeres que padezcan esta enfermedad, se pueda hacer un diagnóstico, como les decía anteriormente, temprano, y puedan adecuarse los tratamientos, porque realmente produce en algunos casos invalidez y un deterioro muy grande de la calidad de vida. Bueno, esos son los objetivos del proyecto que estamos presentando, y fundamentalmente comentarles las características, ¿no?, más fuertes de la enfermedad, que ataca las articulaciones, los músculos y la parte ósea del cuerpo, ¿no? Bueno, eso en definitiva. No sé si ustedes alcanzaron a leer parte del proyecto, si no puedo llegar a describir un poco más. Está emparentada con el síndrome del estrés, que se conoce así, otra enfermedad que presenta unas características muy similares. Rigidez matinal, dolor generalizado, una gran disminución en la capacidad de hacer ejercicios físicos, en la marcha, y bueno, y esta es una enfermedad crónica que puede ser, digamos, atendida con tratamientos específicos, con ciertos medicamentos, pero fundamentalmente hay un gran desconocimiento, sobre todo del plantel de médicos, ¿no? Entonces, por eso es importante la presentación de este proyecto y que se pueda aprobar. María Teresa, no sé si querés agregar algo. Sí, importante que se sepa que desde 1992 la OMS la ha reconocido. Y para que tengamos una idea, por ahí no han visto una persona con fibromialgia. ¿De qué se trata? Es un deterioro total de la persona que va pasando a pasos agigantados en un contexto bastante complejo.
tuve acceso a hablar con la persona de la Asociación de Fibromialgia, y yo esto lo comparto en todas las mesas, porque me llamó la atención, a ella tiene fibromialgia, y lo que me estaba diciendo es que ellos lo que pedían era que sea un certificado para que en el colectivo le dieran el asiento, porque llegan totalmente descompensados a sus puestos de trabajo. Así que fíjense a qué nivel es esto, ¿no? Es muy sensible, y sobre todas las cosas, dado que tiene un montón de características, digamos, puede pasar sobre una pérdida del equilibrio, como falta de concentración, como estrés, como depresión, un montón de características. Faltan muchos a sus trabajos, y en muchos casos, al no poder fundamentar lo que le está pasando, porque son varios factores, lo pierden. Entonces es como que creo que desde este ámbito algo hay que hacer. Y bueno, los convocamos para que realmente nos estén apoyando, y cualquier cosa que quieran estar sumando va a ser muy bienvenida. Bueno, gracias, María Teresa. Bueno, la idea era si alguno había podido ver el proyecto y quería dar algún tipo de aporte, opinión o comentario. Si no, no hay problema. La idea es que ustedes estén al tanto de este proyecto que se estuvo trabajando en una mesa de salud del COPE. Así que si alguno tiene algo para comentar, es el momento. Una pregunta tengo. Sí. Una pregunta quería hacer. Por curiosidad, básicamente. ¿Se la considera una enfermedad autoinmune? No, autoinmune no. A pesar de que es prima hermana de muchas de las dolencias en articulaciones, como personas que pueden confundir y pensar que hay reuma o artrosis o artritis, pueden darse esas situaciones simultáneas, están emparentados los dolores, pero realmente no es una enfermedad autoinmune, por lo menos hasta conocimientos que tenemos, ¿no? Tampoco está considerada como una enfermedad rara, porque realmente la padecen muchísimas personas. Lo que pasa es que es muy difícil el diagnóstico de la misma. Gracias. Y por eso se está pidiendo un grupo multidisciplinario para poder realmente enseguida hacer el diagnóstico, porque pasan de médico en médico, y esto lleva muchísimo tiempo hasta que está el diagnóstico certero. Entonces, por eso es que estamos solicitando esto. Bueno, y aunque no estén el grupo de Asolea, déjenme contarles que se trabajó dentro también del grupo de salud un proyecto que presentó Asolea, que es Educación Visual para Todos, que se basa en la promoción de la educación visual. Se viene desarrollando en Argentina desde hace 11 años, estoy leyendo un poquito, y está inspirada en la obra del médico oftalmólogo Bates, quien elaboró y aplicó este método para la mejora natural de la visión. Entonces, a partir de ejercicios, y más en este momento de pandemia, donde todos apelamos a la virtualidad porque no tenemos otra manera de seguir trabajando, y también para el problema de los chicos con las clases virtuales, está planteando Asolea que se pueda una recomendación para incorporar y establecer el programa de educación visual para todos en el marco de las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, orientadas a la prevención fundamentalmente, con técnicas de educación visual sistematizadas. Y para ello están pensando que los lugares donde se pueda desarrollar esta educación visual sean las instalaciones de las instituciones educativas o los centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires, o las sedes comunales, o también ingresarlo dentro de un programa que tiene de voluntariado del gobierno de la ciudad, y en cualquier otro centro de salud o de acción comunitaria, para que no quede volando. Este es un proyecto en el que hemos trabajado, y aunque no esté
hoy Jacqueline, porque está de vacaciones, bueno, quería comentarles para que estuvieran al tanto del mismo y también si hubiera alguna inquietud la pudieran sumar. Perfecto. Gracias. Bueno, bárbaro. Gracias Patricia, María Teresa y José por la presentación. Si quieren los liberamos para que puedan seguir con otras actividades, si no, no hay inconveniente si quieren quedarse y participar. Ahí se conectó Juan Carlos Ferreri. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Querés presentarte? Es cierto, buenas tardes, tanto tiempo. Yo soy el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y mi mandato por esta cuestión de la pandemia fue propuesto como prorrogable, digamos, y yo consulté con la mesa directiva y efectivamente vamos a aceptar la prórroga por un año o hasta que la situación permita llamar a elecciones de nuevas autoridades según corresponde. Yo debía cesar, puesto luego de 4 años no era posible renovar mi mandato, ni siquiera solicitarlo. Es una excepción esta que se presenta. Tengo sumo interés, yo lamento haberme conectado tarde, no sé si ya han discutido los dos proyectos que tienen que ver con mecenazgo y con... No, todavía no, Juan Carlos, todavía no. Perfecto, porque quisiera participar en ello, por favor. Eso es todo. Perfecto. No, gracias a vos. Bienvenido nuevamente y espero que sigas acompañándonos. Eso espero hacer, sin duda. Bueno, gracias Juan Carlos. Bien, bueno, un poco lo que había comentado recién Juan Carlos, la idea ahora es pasar a los otros dos proyectos que son con los cuales estábamos trabajando el año pasado con el grupo, que tienen que ver con el proyecto de mecenazgo y el proyecto de radiaciones. Con respecto al proyecto de mecenazgo, que digamos una vez que el año pasado terminamos de discutir varias cuestiones y quedamos en un borrador de proyecto, lo que hicimos junto con Cristian fue comunicarnos con el área de gobierno que sería la autoridad de aplicación, que en este caso sería la Dirección General de Ciencia y Tecnología. Tuvimos una primera devolución del proyecto con algunos comentarios para pasarle. Lo que les vamos a comentar, cualquier cosa, Cristian, aportá algo que por ahí yo no esté diciendo o me esté olvidando. Básicamente, la Dirección General ve con buenos ojos esta iniciativa, le parece que es muy pertinente, no hay hoy en la actualidad un instrumento de financiamiento por parte de la ciudad y de lo que sería el área privada, ¿no? En ciencia y tecnología no está canalizado por ningún lado, es decir, muchos privados por ahí hacen aportes puntuales a algún proyecto de ciencia y tecnología, pero no está, digamos, encuadrado en un programa de gobierno. Con lo cual, lo primero que nos mencionaron es que les parecía que era muy pertinente la idea. Lo que nos comentaron también, y es algo que bueno, vamos a tener que ir trabajando por lo menos en las próximas reuniones, tiene que ver con que el proyecto, y esto lo habíamos discutido, tenemos que tratar de hacerlo lo más general posible. ¿Qué significa más general posible? Que muchas de las cuestiones referidas a cuestiones burocráticas o cuestiones administrativas no las pongamos en el proyecto y las dejemos para la etapa de la reglamentación de la ley. ¿Por qué? Porque cualquier cambio que después nosotros querramos hacer
de ese proyecto, si ese proyecto después entra en la legislatura, se transforma automáticamente en que hay que hacer otro proyecto de modificación de esa ley. Entonces, lo que nos han sugerido es trabajar en los aspectos más generales del proyecto y dejar aquellas cuestiones más particulares de funcionamiento más concreto y de algunas cuestiones referidas a quienes son los encargados de darle administración a estos proyectos, los dejemos en manos después de una reglamentación. Eso fue lo que nos dijeron, justamente pensando en que después es muy difícil modificar o lleva mucho tiempo esas modificaciones y no así siendo en una reglamentación, en un decreto de reglamentación donde uno puede ir modificando esas cuestiones. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros, no sé si se acuerdan que habíamos hablado de un consejo, ¿sí? Habíamos hablado de un consejo que ellos lo que nos mencionan es que al existir a través de la ley de la 2511 existe un consejo que está ahora por conformarse, que tiene que ver con representantes de todas las áreas. Hay representantes por el Poder Ejecutivo, por la legislatura, hay universidades, hay organizaciones académicas. Este consejo que, no sé si alguno, Jorge, María Beatriz o Juan Carlos, lo ubica, este consejo que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, la idea es vincular al proyecto a ese consejo, ¿sí? Para no tener que formar otro consejo y que haya como dos consejos paralelos. Entonces, uno de los temas que tendríamos que discutir es que ese consejo que nosotros habíamos hablado en el proyecto quede eliminado, digamos, este nuevo consejo, y utilizar ese consejo existente, en lo cual está representada todas las, digamos, es multidisciplinario en ese sentido, con lo cual nos pareció a nosotros que, y la idea era charlarlo con ustedes, nos parecía que era algo positivo, primero porque el desprendimiento del proyecto de mecenazgo tiene que ver con parte de la ley 2511 de Ciencia y Tecnología de la Ciudad, en la cual justamente lo que se buscan son instrumentos financieros que promocionen la investigación y el desarrollo en estas áreas, y el consejo que se desprende también de esta ley nos parecía que quedaba todo encuadrado. Nosotros lo que vamos a hacer es buscar esa reglamentación de ese consejo, lo vamos a hacer circular para que lo tengan, pero en principio la intención es que haya, que ese consejo que nosotros habíamos pensado en formar quede asociado al Consejo de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, que está creado por ley, pero que actualmente no está conformado, o sea, no tiene representantes. Eso nos dijeron que calculan que fin de abril, principio de mayo, creo que era, ¿no, Cristian? Que tenían intención de, sí, que tenían intención de conformarlo. Y obviamente está la posibilidad de que cualquiera de las organizaciones del Consejo, del COPE, puedan también, si alguna tiene interés en ponerse en contacto con ellos y proponerse formar parte de este Consejo. Eso no creo que haya inconvenientes. Obviamente después el proceso de selección y de nombramiento no es parte nuestra, sino que es parte específica del trabajo de la Dirección General de Ciencia y Tecnología. Así que eso por un lado. Habría que pensar en esta modificación y
mencionar que en lugar de crearse un consejo, lo que se va a hacer es básicamente trabajar o acoplar a este consejo, y de esa manera ya tenemos un problema menos, que era cómo conformarlos, quiénes lo conformarían, cómo sería todo el trabajo, digamos, administrativo. En ese caso estaría cubierto por ese consejo. Por otro lado, nos mencionaron que sí era pertinente crear esta junta evaluadora que habíamos hablado, que es esta junta evaluadora que después también teníamos que terminar de definir quiénes eran sus miembros. Son los que aprueban o desaprueban en primera instancia los proyectos, y esos proyectos irían a este consejo para su decisión final, o para alguna modificación o algún tipo de corrección, o que tenga que ver, por ejemplo, con modificación quizás en los montos, o modificación quizás en los objetos. Bueno, eso es el trabajo que esta junta evaluadora que habíamos planteado en el proyecto tiene como función. Eso sí, nos dijeron que eso tiene que quedar, porque no es misión del Consejo todo el trabajo administrativo de esos proyectos que se aprueben, pero sí es como la validación final de la junta evaluadora, ¿sí? La junta evaluadora hace el primer filtro, y después el filtro final quedaría en ese consejo. Eso es lo que ellos nos están, digamos, comentando, y que les parece que sería de una manera en la cual podría llegar a funcionar administrativamente esta nueva ley o este nuevo programa. Así que eso es más o menos lo que hemos conversado. No sé si alguno tiene algún tipo de comentario, alguna idea, se le ocurre alguna otra alternativa. Sí, Juan Carlos. Sí, yo estuve leyendo el proyecto, claro, y quería comentar lo siguiente, en términos de lo que acabas de decir vos. Hay muchos, el proyecto es muy extenso y tiene consideraciones extensas también, por supuesto, referidas a aspectos reglamentarios, que es lo que vos acabas de mencionar, que se sugiere y que parece totalmente prudente que no estén en lo que sería esto, que parece una ley y después su reglamentación. Mi sugerencia es que si persisten en el proyecto, se eliminasen en primera instancia todos aquellos aspectos que son de carácter reglamentario, que eso es una tarea que ustedes pueden hacer perfectamente en función de cómo conocen el circuito administrativo, digamos. De esa manera, ese proyecto se reduciría, me parece notablemente, en su extensión, y quedaría restringido a lo conceptual, que es lo que yo entiendo, perdón, que deberíamos nosotros considerar. Eso por un lado. Y por el otro, sí, lo que acabas de mencionar, evidentemente la Junta Evaluadora es algo a discutir, pero en el contexto, insisto, de un documento, si ustedes me permiten, limpio, desde el punto de vista de estos aspectos reglamentarios que, insisto, llevarían al proyecto, que es sumamente extenso, a ser fácilmente discutido, o más fácilmente discutido. Gracias. Bárbaro, gracias Juan Carlos. Sí, lo que tenemos que limpiar del proyecto tiene que ver con que nosotros lo habíamos llamado como Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología. Ese es el consejo que vamos a dar de baja, y vamos a cambiarlo por el Consejo de Ciencia y Tecnología de acuerdo a la Ley 2511. Y después,
lo que sí tendremos que discutir, si lo dejamos tal cual lo habíamos mencionado, es esta junta evaluadora, en el cual nosotros habíamos conversado que esta junta evaluadora, que es el artículo 12, estaba integrada por un presidente y un secretario, que son los que llevan adelante las tareas básicamente administrativas, 2 miembros de la Comisión de Educación de Ciencia y Tecnología de la legislatura, y 4 representantes propuestos por las Academias Nacionales de Ciencia y Tecnología, designados por 2 años y renovable por igual periodo, ¿sí? Este era un poco lo que habíamos conversado sobre esta junta evaluadora, el cual tiene básicamente como misión es este trabajo de evaluar los proyectos y dictaminar si los proyectos son, digamos, declarados como de interés en ciencia y tecnología, si los objetos que persiguen ese proyecto de investigación se ajusta a la normativa que nosotros estamos acá colocando, que tiene que ver con las áreas de trabajo, que eso también lo habíamos hablado y que lo habíamos de alguna manera dejado bastante abierto, justamente para no tener después cuestiones referidas a cambios, dejarlo abierto en la ley, pero sí especificados en la reglamentación, donde hablábamos de las categorías, eso también lo habíamos modificado. Y por otro lado, también lo otro que estuvimos conversando hoy, había surgido la posibilidad, nosotros no hemos tenido contacto, pero ellos habían mencionado la posibilidad de vincularnos también a las unidades de vinculación tecnológica que hay en la ciudad. La realidad es que nosotros no tenemos relación con ellos. No sé si Jorge, Juan Carlos o Marcelo están en contacto con alguna de estas UBITEC que están en la ciudad. ¿No? No, por lo menos. Marcelo. No, en mi caso tampoco. Perfecto. No. Bueno. Nosotros la universidad es una UBT, pero no desconozco. Puede ser a nivel institucional que haya algún contacto, pero no a nivel de la facultad. ¿Otro estante decís? Perfecto. Voy a averiguar. Perfecto. Bien. Pero también era algo para charlar. La realidad lo que buscamos es que en esta etapa lo que tenemos que buscar es una articulación entre lo que nosotros queremos y lo que administrativamente es posible de hacer digamos, en la Dirección General de Ciencia y Tecnología. No tiene sentido presentar un proyecto que, siendo la Dirección General de Ciencia y Tecnología la autoridad de aplicación, no sea técnicamente viable por los recursos que cuente o con los recursos que necesite contar y no tenga, digamos, una partida presupuestaria digamos, un proyecto dentro de esa misma dirección. Es por eso que, para evitar que el proyecto quede en un lugar sin ningún tipo de aceptación o aprobación por la autoridad de aplicación, es que estamos haciendo este trabajo de articulación pensando en utilizar los resortes que ya están creados y que están en funcionamiento y que están avalados en este caso por la 2511, por la Ley de Ciencia y Tecnología de la ciudad, es que hacemos este trabajo de limpiar y peinar ciertas cuestiones para que cuando el proyecto lo podamos pasar a la etapa de la legislatura, nosotros ya tengamos el ok del área de gobierno que va a ser la autoridad de aplicación, y esto se transforme en una discusión
en la legislatura más referida a cuestiones más técnicas y no que se transforme en discusiones de que áreas de gobierno se encuentren imposibilitadas de poder dar curso efectivo a ese proyecto, cosa que sucede mucho cuando se presentan algunos proyectos que dicen, bueno, la autoridad de aplicación tiene que dar cumplimiento con esta ley y esa área no tiene ni los recursos humanos, ni tampoco la partida presupuestaria, ni tampoco tiene bien en claro de qué se trata. Entonces, para evitar todo eso es que estamos haciendo este trabajo y posiblemente, si nosotros podamos la reunión que viene tener peinado este proyecto con la limpieza que estábamos conversando, sería volver a entregárselo a ellos y si nos dan los tiempos, tener en la próxima reunión nuestra, invitarlos a que tengamos, digamos, una devolución por parte de ellos del proyecto y aprovechando también la participación de la Dirección General, sería que nos cuenten un poco cuáles van a ser las acciones, los objetivos o los programas que la Dirección tiene para este año, ¿sí? Y también, bueno, en el caso de que tengamos ese consejo conformado, la posibilidad de que nos puedan informar quiénes son las instituciones que forman parte o formarán parte de ese consejo. Así que, si les parece, hacemos esta limpieza, ¿sí? Con estas modificaciones. ¿Les parece bien que hagamos estas modificaciones? Sí. Bien. Sí, claro, solamente una aclaración, por favor, de tu parte. Hasta donde yo entiendo, este proyecto establece las formas, las maneras en las cuales, valga la redundancia, proyectos de trabajo pueden llegar a tener soporte a partir de instituciones oficiales o no oficiales. Entonces no entiendo la necesidad, o no llego a ver cuál es la necesidad de presupuestos o de fondos de funcionamiento, como no sean aquellos que impliquen claramente una tarea de secretaría eventualmente, porque no puede tener fondos inicialmente si no hay quien quiera, si uno presenta un proyecto y no hay quien quiera, digamos, soportarlo o darle soporte, lo que habrá es una tarea de secretaría, administrativa de secretaría, que quedará en suspenso, por llamarlo de alguna forma, abriendo la gestión y cerrándola por falta de oferentes o de interés. Así que no entiendo muy bien lo que vos decís referido a la necesidad de contar con fondos o cosas por el estilo. Si no hay fondos es porque no hay proyectos, porque no hay mecenazgos posibles o susceptibles de ser aprobados. ¿Entiendo mal, Juan Pablo? Sí, creo que sí. A ver, no hay fondos, no hay un fondo creado a priori donde proyectos vayan a la Ciudad de Buenos Aires a pedir esos fondos. Hoy no están creados esos fondos. Más allá de que están los fondos del famoso Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que es el que trabaja en inversión, estoy hablando de fondos genuinos de la ciudad, ¿sí? Fondos que salen de las arcas de la ciudad. Entonces, este proyecto lo que presenta es una versión mixta entre los fondos que se puedan tomar de ingresos brutos que las empresas que tributan ingresos brutos en la Ciudad de Buenos Aires pueden
descargar hasta el 10% del valor anual en proyectos, ¿sí? Esto es lo que hoy está sucediendo con cultura, ¿sí? En cultura hoy esto es así. Entonces, vamos a poner el supermercado Coto, por su nivel de facturación, tiene una X cantidad de millones de pesos que puede destinar, que en lugar de depositarlos a la cuenta de la AGIP en la Ciudad de Buenos Aires, lo que hace es, a través de este programa, decir, en vez de dártelo a la ciudad, lo que hago es buscar proyectos que la ciudad me informe que están, digamos, de alguna manera avalados por la ciudad, de que son proyectos que están controlados de alguna manera, que hay un seguimiento administrativo, que no es que yo como mecenas le doy el dinero y quedo, digamos, como a la espera de que esa persona me rinda cuentas o me explique cómo va a ser uso de ese dinero. Entonces, para evitar eso es que existe este proyecto. Justamente es para vincular a los proyectos con las áreas que financian estos proyectos. Ahora, hasta hace 2 años se hacía únicamente con fondos públicos de la ciudad a través de la JIP. Nosotros, desde el COPE, hace ya 2 años o 3, ya creo que eran 3 años, creo que fue en el 2018, presentamos un proyecto de modificación de esta ley de mecenazgo, en la cual lo que incorporamos es ver fondos privados directamente asociados a ese proyecto, pero con el mismo control que como si fuesen fondos públicos. De esta manera, los fondos privados tienen la posibilidad de, a través del trabajo que hace el gobierno de la ciudad, en este caso, de auditar y controlar esos fondos que son privados. Entonces, en este proyecto se trabaja como una asociación mixta de fondos. ¿Por qué? Porque la realidad es que el fondo que puede aportar la ciudad es un fondo finito, que está determinado por un porcentaje de la facturación de las grandes empresas y por la cantidad de proyectos que, aprobados por este programa, estén alcanzados. Entonces, si uno incorpora a la inversión privada, lo que nosotros buscamos con este proyecto es que el mayor porcentaje de financiación sea de empresas privadas y que el mínimo porcentaje o por ahí el dinero que faltaría para completar el proyecto sea aportado por los fondos de la ciudad a través de mecenazgo. Eso es el mismo camino que atraviesa al Ministerio de Cultura, en este caso a la Dirección General de Ciencia y Tecnología. Pero alguien tiene que administrar esto. Por eso es que hablo de una estructura que necesita de personas y necesita de oficinas para que puedan administrar esto. Entonces, en principio, no habría, digamos, mayores inconvenientes en que algún área de la Dirección General de Ciencia y Tecnología se pueda contener este trabajo básicamente administrativo. Pero, obviamente, si uno lo va consensuando desde el principio con esas áreas, digamos, en el momento de que si este proyecto tenemos la suerte de que es aprobado como tenemos intención, es que esa área ya va a tener un conocimiento de qué es lo que va a tener que hacer, de cómo presentar su
su presupuesto para hacer frente a esta necesidad de administrar estos proyectos. Pero básicamente por eso es que necesitamos que el área que sea autoridad de aplicación esté implicada y que tenga conocimiento de esto para que podamos hacer un trabajo mucho más articulado y que no entremos en un conflicto o en un problema de tensión como podría llegar a suceder en el caso de que el proyecto nosotros presentemos un proyecto totalmente, digamos, desconocido para esta área y que esta área se encuentre con esa noticia y que el proyecto quede parado justamente por no tener ni fondos ni tampoco recursos humanos para poder llevarlo adelante. No sé si te contesté la pregunta, Juan Carlos. Sí, de acuerdo. Entiendo la necesidad. Insisto, discúlpame, pero insisto en que lo que sería necesario aportar desde el punto de vista de estructura no parece una cosa tan importante, digamos así. Sí, claramente, yo no recordaba, cuando hice mi comentario, lo asociado con los fondos propios de la ciudad en ese sentido. Es cierto entonces que el mecenazgo puede venir exclusivamente de la ciudad y esos son los fondos que son necesarios para llevar adelante un proyecto bajo el ámbito del mecenazgo. Está bien, gracias. De todos modos, si entendí bien, ustedes van a preparar una versión, ¿cómo decirlo?, ajustada a esto estas consideraciones que les hicieron del área legal o algo así. Y por otra parte, me parece a mí que hay mucho para simplificar desde el punto de vista de lo que es lo conceptual, no lo conceptual, pero sí el volumen del proyecto tal como está presentado, porque hay muchos aspectos que tienen que ver con el control, con todo ese tipo de cosas. En realidad, parecería que uno debería poner el énfasis en qué cosas son los proyectos que eventualmente pueden calificar, quién los califica, bien digo, y quién los somete después a la aprobación. Y obviamente quienes pueden aplicar y quienes no, es evidente que tiene que estar. Pero casi todo lo demás, que es una parte muy importante de ese escrito, es de carácter reglamentario, según me parece a mí. Gracias. Bárbaro. Gracias, Juan Carlos. Igual si tenés, pasame si querés después por correo, si tenés algunas líneas para quitar, modificar o tenés algo para verlo, que no tenga que ver con lo que ya habíamos hablado, que íbamos a quitar sobre el Consejo Interinstitucional y demás, no hay problema. Si querés mandalo y lo podemos incorporar, digamos, a la versión, ¿sí? Perfecto. De acuerdo. Bien. ¿Algún otro comentario, idea sobre el proyecto? Tenemos también algunas cuestiones para revisar referidos a cuestiones más que nada de normativa, que hay algunas que hemos colocado que tienen que ver con mera formalidad, que tiene que ver con qué pasa si en este caso el beneficiario no cumple con alguna de sus partes, no me sale la palabra, pero no presenta qué hizo con los fondos, la rendición. Si no presenta la rendición, bueno, hay un montón de cláusulas que tienen que ver más que nada con cuestiones meramente formales, que esas las tenemos que dejar porque nos dijeron que había que dejarlas. Así que vamos a limpiar ese proyecto. La idea es que la semana que viene
lo podamos mandar y recibir de acá a la próxima reunión que hagamos algunos aportes de ustedes de la versión peinada o modificada. ¿Hay algo más, Cristian, que te parezca que comentamos hoy y que podamos compartir con ellos? Básicamente creo que aclaraste muchos de los puntos. Ellos tengan en cuenta que están todo el tiempo trabajando en este campo, conocen mucho la naturaleza de lo que tiene que ver con I+D, o sea, investigación más desarrollo. Por eso las sugerencias que hacen es en base a la experiencia que ya vienen de años trabajando con organismos y con empresas dedicadas a estas áreas, ¿sí? Por eso la cuestión más que nada operativa, prefieren pasarla para una segunda instancia de reglamentación para que sea lo más amplio el proyecto de ley y podamos luego incorporar cualquier otro tipo de sugerencias en el debate a posterior con el tema de la reglamentación, ¿sí? ¿Qué más? Algunas cosas de semántica, capaz que pueden herir a ciertas susceptibilidades, como decían, en vez de patrocinadores, usar otro tipo de palabras, ¿sí? Como más amplia y abierta, ¿viste? El tema de promocionar mejor, podría usarse ese concepto, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de condicionamientos al proyecto, ni sea por resultados o la actividad del proyecto, ¿sí? que el privado quiera de alguna manera imponer o tratar de condicionar. Nos dijeron eso en base también a experiencia, pero bueno, son cosas que después con Juan Pablo, cuando agarremos el proyecto, lo definamos, ¿sí? Se lo vamos a presentar. De parte del área de ellos quedaron por definir un calendario de funcionamiento, ¿sí? De este consejo, y una vez que tengan establecidos quiénes van a ser los miembros permanentes, porque están en esa etapa de elaboración, nos lo van a pasar y también se los van a comunicar a ustedes, así que probablemente la próxima reunión, o no, la próxima capaz no, pero la próxima, la segunda, lo convoquemos para que estemos más al tanto sobre lo que vienen trabajando ellos. Y nos va a servir a nosotros para definir nuestro proyecto de ley, ¿sí? Así que sí, fue una reunión muy, muy productiva la que tuvimos, nos estuvieron contando un montón de sugerencias, ¿sí? Y algunos pormenores de esto. Por eso en algunas cosas sí tenemos que ser bastante generales, pero en otras más rigurosas, porque ellos tienen que saber específicamente de qué tipo de proyectos estamos hablando, quiénes van a ser los miembros de la Junta, qué tipo de actividades se van a financiar. Entonces en algunas cosas tenemos que ser más específicos para que ellos, tanto ellos como las organizaciones del COPE, ¿sí? Como áreas de gobierno, podamos articular y esté todo bien claro para no generar dudas a posterior, ¿sí? Como es un proyecto que involucra financiamiento y es un proyecto que involucra a muchos campos de la ciencia y la tecnología, es complejo. Entonces hay que revisarlo detenidamente y detalladamente, porque si no va a ser presto a unos idas y vueltas, y más que nada lo que decía Juan Pablo al principio, cuando vaya a la legislatura lo más probable es que lo reboten y lo tengamos que volver a hacer. Entonces, después de tanto tiempo de trabajo, lo que hablábamos con esta área es que vayamos paso a paso, cuidadosamente, así que una vez que lo tengamos listo el proyecto, estemos 100% seguros de que puede funcionar y fue lo bastantemente amplio para abarcar a todos los sectores y que nadie se quede afuera. Nada más. Bárbaro. Gracias, Cristian. Bueno, recién me escribió Lentino de la Sociedad Científica Argentina, que no se pudo conectar, que está con un problema de salud. No, nada grave, pero bueno, que le impedía conectarse. Igualmente me dijo que le deje saludos a todos ustedes
de parte de él y del doctor Alonso. Bueno, pasamos al proyecto de radiaciones. Bien, estoy mirando el archivo, que lo tengo acá. Sí, hay... Tengo varias cosas sí, para decirte. Sí. Yo, si querés, dos cosas. Sí. Antes de que empiece, Jorge. Dale, dale. Sí, hay cosas que... no sé si es... como trabajé con el archivo online, yo no sé si quizás me jugó alguna mala pasada la versión. La idea fue formatear el proyecto que habíamos trabajado en diciembre, formatearlo a lo que es la recomendación. Obviamente, utilicé una base que es la que tenemos, que básicamente usamos siempre en la unidad de coordinación, como para que ya tengamos idea visual de cómo va a quedar el documento. En el sentido de que aparezca alguna cuestión que no corresponde, es así, por ahí es una macana mía en haber trabajado con el archivo demasiado abierto, pero más allá de eso, te escucho entonces, Jorge, las consideraciones sobre el mismo. Bien, hay 3 o 4 cosas fundamental corregir. En primer lugar, al principio de todo, vos incluiste una referencia de una página de internet, que creo que es una página, no, es una página del gobierno de la ciudad. Sí. El tema es que si vos lees lo que dice el contenido de la página, en particular en lo referido a los efectos, las radiaciones ionizantes de tipo celular no térmico, es exactamente lo contrario de lo que estamos planteando nosotros en el proyecto. Con lo cual, esa referencia de Internet no es coherente con el contenido del proyecto. Sí. Creo que lo que figura en la página de Internet no incluyó las últimas investigaciones que hubo sobre el tema de radiaciones no ionizantes, en las cuales se encuentra la existencia real de los efectos de tipo no térmico. Con lo cual, esa referencia yo creo que no habría que... Sí, yo lo que a mí me surgió cuando yo empecé a ver, lo que empecé a pensar es cómo vinculamos lo que nosotros estamos trabajando con lo que está colgado en la página de gobierno, que en este caso es de la Agencia de Protección Ambiental, sobre este tema. Y lo que un poco lo que se busca es contrastar esto, es decir, ver cómo lo que está puesto no sirve, no sé, para hacerlo así como muy corto. Sí. Yo lo puse para que nosotros podamos ver, porque siempre hemos trabajado este proyecto con toda la información que fuimos generando entre nosotros, ¿sí? Con lo que trajo Tauset, con las charlas ¿se acuerdan? Con el neurólogo. De Casa Parera, sí. Exacto, también con Guillermo de Fais, también. Sí. Entonces, pero nunca nos hemos puesto en qué es lo que dice la Ciudad de Buenos Aires respecto a eso. Entonces, de alguna manera lo que tenemos que es a través de este proyecto, es esta modificación de enfoque, de pensarlo del otro lado y decir, miren, todo lo que estamos diciendo acá, nosotros más abajo estamos diciendo que hay que hacer otra cosa, que eso no nos parece. Ahora, obviamente, veámoslo
por eso puse el link y no hice todo el copy-paste, porque me parecía interesante saber qué información está dando la ciudad respecto al tema de radiaciones. ¿Sí? Eso me parece muy bien, como lo estás planteando. Me parece realmente excelente, porque eso formaría parte de la campaña educativa que verdaderamente era la recomendación final del proyecto. Lo que pasa es que por ahí, para alguien que lea el proyecto, así como está puesto, no sé si lo entiende realmente, que el objetivo era ese. Ok, puede ser. Sí. Sí, me parece, por lo menos te digo, cuando yo lo leí, digo, bueno, esto es incoherente con el resto. Me parece que a otra persona que lo lea puede resultarle, no sé si va a entender que ese fue tu propósito. Puede ser. Veámoslo. Quizás lo que podríamos, si no, es hacer quizás un parrafito cortito. Pequeño introito para decir por qué se colocó esa referencia. Sí, puede ser. Si les parece, Juan Carlos, Marcelo, María Beatriz, si han tenido posibilidad de leerlo. ¿Sí? Sí, claro. Bien. Pero creo que Cornejo tenía algunas sugerencias más, ¿verdad? Sí, me falta. Sí. Bien. Eso, por lo pronto, vemos de hacer eso, Jorge. Bien. Sí. Bien. Lo que es básico, es como dice Cornejo, es que no debería existir la posibilidad de que se presenten cosas contradictorias sin aclarar por qué se hace. Claro. Eso es lo básico. Exacto. Bueno, bien. En la página 8 del proyecto hace referencia, o sea, literalmente dice, en el año 2017 se hizo una investigación o algo por el estilo. El tema es que habría que decir quiénes y en qué institución se hizo la investigación. No es porque la hayamos hecho nosotros y querramos figurar y que diga los integrantes de la Facultad de Ingeniería hicieron tal investigación. Ocurre que así como está escrito, se hizo una investigación, no se dice nada. ¿Quién la hizo la investigación? Puede haberla hecho Einstein o puede haberla hecho nadie. Entonces, cuando se menciona que se hizo una investigación, hay que aclarar bien quiénes la hicieron y respondiendo a qué institución. Perfecto. ¿Querés pasarme ese dato? Yo te lo paso por mail, eso no hay problema. Dale, agregámelo si querés, agregar esa información en algún color, como para que yo pueda ver, descargate el Word, incorporar la información, así yo con el color veo cuál fue el agregado y lo ponemos. Sí, totalmente de acuerdo. Ok, muy bien. Después hay algún par de faltas de ortografía, son totalmente menores. Por ejemplo, está mal escrita la palabra ionizantes al principio de todo. Bien. Es una cansada eso, pero el que lo lee es una falta de ortografía arriba de todo. Sí. Ionizantes, dice. Claro, está perfecto. Sí. Bueno, lo más gordo de todo, lo que habíamos hablado, el tema de la recomendación que allí figura no tiene ninguna relación con el... Ahí fue un problema de papelado de archivos. Realmente no, una cuestión inmobiliaria sobre un proyecto de hábitat. No, eso eso quedó, yo pensé que se había borrado de ahí, pero evidentemente no. Eso sí es un error mío, pero digamos, utilizándolo de forma, aprovechando el error, ¿sí? Lo que me interesa también es que veamos cómo podemos utilizar esta modalidad, este ejemplo, de manera tal de que cerremos la recomendación con este formato, es decir, con esta intención, con
metodología, ¿sí? O sea, entiendo. Utilicémosla como guía, ¿sí? Para poder cerrar la recomendación. Por otro lado, sería interesante que podamos poner los ejemplos, que eso sí, no hemos tenido mucha información, pero hemos descargado poca información en el proyecto de recomendación sobre aquellas ciudades a las cuales nosotros tomamos como referencia y que tienen que ver con estos países de Europa. Creo que estábamos, ahora no me acuerdo, pero habíamos hablado de, creo que de Australia también, que eran esas ciudades en las cuales habían bajado enormemente, teniendo en cuenta los niveles que tenemos nosotros. Es decir, nosotros tenemos como nivel máximo 300, y creo que estaban poniendo como niveles cercanos a 1, es decir, ¿no es cierto? Esos datos particularmente yo no los tengo. ¿Quién tiene esos datos con mayor precisión? Es justamente el ingeniero de FAIS. Habría que consultárselo a él eso. Porque yo creo que habría que mencionar eso, digamos, de tener como hacer hincapié en que otras ciudades del mundo hicieron esto y no tuvieron un colapso a nivel comunicaciones. No, es decir, verdad. Realmente se puede bajar, o sea, se pueden hacer las dos cosas, digamos, hacer un uso, que es lo que está en el proyecto, un uso con buenas prácticas de utilización del teléfono celular y de las redes de Wi-Fi, y por otro lado, ver la posibilidad de comenzar a bajar la potencia, la emisión de las radiaciones por parte de las antenas, que no afectarían a la conectividad. Pero si no ponemos cuáles son esas ciudades, esos países, y cuáles son los valores que están manejando, difícilmente tengamos como nos puede llegar a pasar, un caso espejo. Es decir, si las ciudades no son tan diferentes, puesto que estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, donde sí quizás uno podría pensar que por ahí otras ciudades del país con menor infraestructura podrían llegar a tener diferencias. La Ciudad de Buenos Aires creo que, o sea, es la ciudad de la Argentina con mayor infraestructura y con la mayor densidad de antenas, con lo cual tranquilamente podríamos presentar ese caso. A mí me parece que tendríamos que agregar esa información como casos testigos para poder también dejar claro que no es que es algo que se les ocurrió a ciertas personas acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino que es algo que se viene hablando en muchas ciudades del mundo, que en otras se ha puesto en práctica. Recuerdo que Guillermo había mencionado que en el Mundial de Rusia se habían bajado muchísimo las emisiones de radiaciones, y que en la concentración que hubo, tanto de periodistas como de medios en las diferentes ciudades de Rusia, no tuvieron absolutamente ningún problema de conectividad y trabajaron con niveles muchísimo más bajos de los que nosotros acá estamos utilizando. Pero, sí, es verdad lo que decís, me parece bien agregarlo, pero bueno, le voy a pedir a DeFais esos datos que él los tiene. Por favor,
así bien concreto, ¿no? Digamos, tenemos estos casos y son los que nosotros tomemos como guía, es decir, ¿por qué no podemos? Si la Ciudad de Buenos Aires siempre se caracterizó por ir tomando buenas prácticas en diferentes cuestiones de las principales ciudades del mundo, en temas de transporte, en un montón de temas, bueno, ¿por qué no empezar a copiar también esas buenas prácticas o esas cuestiones referidas a las radiaciones? De acuerdo. Entonces, volviendo a la recomendación, creo que habría que encararla desde dos aspectos. En primer lugar, que quede claro que nadie quiere regresar a la prehistoria, ni que es una casa de brujas, donde las brujas son las antenas, ni que queremos volver a las señales de humo, ni nada por el estilo. A veces se hace esa lectura, que es una lectura que no es correcta, siglo XXI y no se puede volver al siglo XIV. Eso que quede claro. Pero respecto a la recomendación, entonces, habría que, me parece, desarrollarla desde dos puntos de vista. Uno, el que vos decís, uno, el relativo a, sin reducir la conectividad, bajar la inmisión global de la ciudad. Y el otro, que es aquel que podríamos redactar nosotros sin mayor problema, es el desarrollo de una campaña educativa respecto al buen uso de todo lo relativo a las radiaciones no ionizantes. Eso lo podemos redactar, no tenemos ningún problema en redactarlo como recomendación, y es algo relativamente sencillo que puede llevar adelante el gobierno de la ciudad a través de los canales de comunicación que tiene el gobierno de la ciudad. O sea, así como hay muchas campañas televisivas, la prensa gráfica, etcétera, etcétera, sobre distintos temas, y hubo hace unos años que Beatriz lo había compartido con ustedes, un folletito, recuerdo, de la Defensoría del Pueblo, había que actualizar, por supuesto, pero manteniendo el mismo espíritu. La recomendación sería que la Ciudad de Buenos Aires llevara adelante esa campaña del buen uso del celular, no solo del celular, del buen uso de las radiaciones ionizantes en general. Un detalle muy elemental, un comentario muy básico. Me resulta muy difícil enseñarle a los alumnos que tengo, y que lo acepten, que no duerman con el celular debajo de la almohada. Cosa súper elemental y que se puede solucionar de una manera muy simple. Bueno, por eso, sin decir destruyan a golpes el celular, no puede ser, generar entonces, a través del gobierno de la ciudad, una campaña de difusión equilibrada, inteligente, que refiera al uso correcto, al uso adecuado de las radiaciones no ionizantes, las cuales llegaron para quedarse entre nosotros. Uno no va a poder eliminarlas. Entonces, esa recomendación correspondiente a una campaña educativa, esto sí lo podemos redactar, no hay ningún problema. Lo redactamos y lo enviamos. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo, esto lo habíamos conversado. Sí, yo creo que también lo que cambió mucho fue justamente el tema de la pandemia y cómo la tecnología irrumpió por hoy un chico que antes estaba, no sé, 4 o 5 horas en la escuela, hoy está esas 4 o 5 horas delante de una pantalla conectado a internet. Entonces, pero tampoco podemos echarle la culpa, no podemos decir que estamos haciendo algo mal, porque también es una salida de emergencia a una situación no prevista, donde te tenés que arreglar con los recursos que tenés, pero sí me parece que mirando, digamos, lo positivo de este problema es justamente pensando que esto
es algo que vino para quedarse y para quedarse un tiempo largo, empezar a pensar, sí, en cómo esta campaña o esta recomendación de esta campaña, de empezar a darle un uso más, yo no sé si decir uso racional, digo un uso más inteligente y más precautorio, esto que habíamos hablado desde el principio, ¿no? Que está dentro del proyecto, que Equilibrado. sí, y que tiene que ver con el principio precautorio que lo trajo Juan Carlos hace ya más de un año y medio, bueno, que hoy la realidad es que en su momento cuando lo hablamos era otra la realidad. Hoy realmente quizás hay que pensarlo un poco más seriamente, que el principio precautorio hay que ponerlo un poco más adelante y un poco más, más a la luz, justamente porque hay una sobreexposición y una necesidad a eso, a estar conectado, porque ya pasó directamente a ser la escuela, la educación ya pasó a ser casi o más larga o con más tiempo que la presente. Entonces, me parece que también deberíamos dar a nivel, en el texto de la recomendación, también hacer esa pequeña reflexión pensando en que es un momento propicio para empezar a hablar de esto y de empezar a tratar de utilizarlo de una manera más inteligente, y pensando en que si bien hay, y hacemos mención, hay un montón de bibliografía que hablan sobre el impacto que genera, claramente hasta que, ¿qué es lo que pasó en su momento con el PCB y los transformadores? No sabemos, pero cuando dijeron es cancerígeno, te comiste 20 años de estar al lado de un transformador que te arruinó la vida. Entonces, bueno, es un poco pensar en esto y decir, bueno, por las dudas empecemos a alejarnos del tema y poder darle un mejor uso a la tecnología. Sí, Patricia. No, quería aportar algo. De alguna manera me parece que el proyecto está muy completo y que realmente en la recomendación habría que volcar todo lo que figura en las acciones educativas, que ya están escritas, hay que pasarlas a algo, al formato que vos habías expuesto al final, algo así, ¿no? Y que por otro lado funciona un poco como este proyecto que nosotros presentamos recién de percepción visual para todos, para que no haya daño visual para todos, ¿no? Porque todos usamos la tecnología. Me parece perfecta que esta recomendación vaya y se pueda implementar en las escuelas, aparte de todos los mecanismos de difusión, la posibilidad de hacer un folleto digital con todo lo que, sobre todo los teléfonos, ¿no? Lo que puede provocar en los usuarios, esto de dormir, o estar mirando el teléfono toda la noche, que me parece que nos pasa a todos, por lo menos a mí cada vez que suena, miro, el dormir, muchísimas cosas. Me parece que es una campaña de difusión, es muy importante, y esto está muy vinculado a los temas educativos y de salud que nosotros estamos trabajando. Así que, bueno, me parece súper interesante y ojalá, bueno, podamos aportar también algo desde el grupo de salud, ¿no? Bueno, eso, la verdad que me parece súper interesante el proyecto. Ahí, a través del chat, dice María Beatriz, que comparte con Patricia, que la escuela también tiene que participar. Sí. Te agradece tu comentario. Por el hecho de que realmente, por ejemplo, si la campaña de difusión y concientización, como envió hace un rato a través del chat Beatriz, llega a las escuelas y es el maestro o la maestra quienes presentan esa campaña a los chicos, efecto creo que sería bastante
bastante importante. Totalmente, porque son los chicos hoy los que llevan la posta verde, ¿no? Lo de una mejor sociedad, más sin contaminación, el cuidado del agua, consumo responsable. Entonces me parece si esto se puede implementar desde los niveles más chiquitos, sería fantástico, ¿no? Hasta por supuesto a nivel poblacional más amplio también, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo con vos, y es un buen aporte, la verdad. Gracias. Juan Carlos y después María Teresa me habían pedido la palabra. Bueno, gracias. A ver, principio de precaución. Cuando yo introduje ese concepto, que es conocido por todos, después se puso, yo introduje un concepto que nos costó algún trabajo y mucha discusión en la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es el de un principio particular de precaución, en el cual los costos que implica la adopción de los mecanismos precautorios tienen que estar incluidos. Es decir, no puede restringirse el principio de precaución, creo tal como está citado a partir del ENARCOM, puede ser, que es el principio precautorio de ultranza y que puro, llamémoslo de alguna manera. Tiene que estar considerados los aspectos que tienen que ver con los costos. Y los costos, no estoy hablando de la plata, sino que estoy hablando de los costos en salud y en cosas parecidas a eso. Esa es la primera consideración. Por supuesto, en tu descargo, Juan Pablo, nunca se me ocurrió pensar que no fuera producto de un cut and paste las consideraciones finales y que están puestas allí para que fueran un formato eventualmente a seguir. Sin duda era así. Ahora bien, yo creo que el proyecto tal como está, y que yo lo leí, presenta es de entrada, nomás que en cuanto uno lee 2 páginas, uno puede entender a qué conclusiones se va a llegar. Lo cual no está mal, lejos de eso. Todo lo demás es justificación de lo que se dice. Está sesgado. Está sesgado hacia, por supuesto, con buena voluntad y como corresponde, si no, no estaríamos haciendo esto, pero está sesgado hacia los efectos nocivos. Y yo creo que el hecho de que el aspecto en educación se ha enfatizado ahora como recomendaciones, porque creo que es un cambio que ha habido, y yo del que no participé, me parece muy importante. Con todo, quiero señalar lo siguiente. Es cierto que si uno empieza desde los chiquitos en la primaria a educarlos, sin sesgos, sin adoctrinamientos, lo cual es muy complicado, de hacer, vamos a salir ganando. Pero yo me imagino una campaña del municipio, perdón, del gobierno de la ciudad en la cual diga, joven argentino, no uso el celular en el bolsillo. No. Es ridículo. No. Vamos presos por no. los chicos. ¿Te das cuenta? Hay que ser... yo juro que yo no sé, habrá que buscar especialistas de comunicación. No se me ocurre a mí pensar cómo introducir el concepto del uso responsable de los celulares, porque todos estamos atados. Yo tengo mis hijos y los muchachitos. Si no, las reuniones de familia, por Dios, a ustedes no sé si les pasará, tal vez no. Pero a mí me sorprendo a veces en un almuerzo de familia, en el cual somos 6 o 7 y que de repente 4, entre chorizo y bife de chorizo, estamos mirando el celular. ¿Por qué? Porque vino un pip o alguna cosa por el estilo. Yo no duermo con el celular bajo la almohada, pero lo pongo en la mesita de luz, debo reconocerlo. Y no lo voy a apagar, eso sin ninguna duda. Tengo sí las alarmas, una sola prendida, que es la del WhatsApp. Y a veces me despierto. Y trato de no mirarlo. Pero yo creo que enfocar la cosa hacia la educación me parece esencial e importante. Tener en cuenta los costos que implica las reducciones de potencia. En un país, usted no tiene un problema para hablar por teléfono, yo sí, por Dios. A mí se me corta todas las veces que hablo con celular. No hay un vez que no tenga que llamar 3 veces. O algo parecido. Y eso
si la propuesta de bajar la emisión de la potencia, la potencia de emisión, disculpen, tiene que estar, ¿cómo decirlo? Tiene que estar libre de toda duda. Es decir, los políticos, ¿por qué no nos creen los políticos a los científicos? Porque no podemos ofrecer certezas. En ese documento, tal como está escrito, y bien que hace, no ofrece certezas de decir, muchachos, estamos embromados por los niveles actuales de radiación no ionizante. No necesariamente. Además, quiero que le cuenten esto al señor que no tiene señal. ¿Cómo lo compatibilizamos? Es muy complicado. Así entonces, yo creo que la importación de experiencias de otras ciudades, como Zúrich o qué sé yo, Frankfurt o lo que fuere, hasta nos puede patear en contra, por decirlo de alguna forma. En Rusia, no sé cómo funcionó, pero deben de haber cortado todo lo demás para que no hubiese una interferencia. Ellos pueden hacerlo sin ninguna duda, porque es una forma de gobierno que todos tenemos una idea de cómo se maneja. Y es como si en China se impusiese la condición de que no haya problemas y nadie lo respete. No existe eso. Así entonces, yo lo que avisoro es que tendríamos que hacer un par de cosas. Poner el énfasis efectivamente en lo que es el uso responsable. No hacer recomendaciones que sean a todas luces vistas como, no porque lo sean, vistas como retrógradas, o eso está en uno con lo que vos decías, Jorge, creo también. No, tener cuidado, porque estas cosas nos van a sacar volando del COPE. Yo no tengo interés nunca me interesó perpetuarme en ningún lugar, pero quiero decir que seamos prudentes en primero presentar algo que no sea sesgado. Segundo, hacer recomendaciones cortas, concisas y focalizando en lo que es la enseñanza del buen uso, por así llamarlo, habida cuenta de las dudas que existen todavía con respecto, o con la incerteza que existe todavía en las recomendaciones que se formulan. Eso es, tal vez, disculpen que sean reflexiones un tanto desilvanadas, pero el énfasis en la educación, insisto, de manera corta y con documentos accesorios a esa recomendación, y el evitar un sesgo en el documento, como se presenta, de manera tal que de entrada no nos lleve a generar reacciones en contrario demasiado importantes. Yo las preveo, por otra parte. Es algo que no puede faltar. Y, insisto, recomendaciones concisas, sin establecer límites. Yo no creo que podamos decir, vamos muchachos a bajar a 3, por decir algo, no bajar a 1, que es Zúrich, o una de estas. Y de esa manera mantenernos dentro de lo que puede ser aceptado. Plantear la necesidad no de estudio, sí, sino de reconsideración de aquello que nos parece normal hoy y que no necesariamente lo es o lo será en el futuro. Eso es lo que quería comentar. Gracias por atenderme. Gracias. Bueno, un comentario al respecto. Sí, así ya vamos cerrando. Sí, lo hago corto. Bueno, justamente la idea no es formar un comité de adoctrinamiento anticelular ni antirradiaciones no ionizantes o un tribunal de la Inquisición anticelulares, porque no existe eso. Realmente lo que ya he dicho al principio es siglo XXI, no podemos volver al siglo XII porque no existe eso. Entonces, la idea simplemente es difundir y concientizar y que se tome conocimiento del tema. A nadie, que si yo voy por la calle y veo a alguien hablando por el celular, no le voy a dar un tiro en la cabeza y sacarle el celular diciendo, mira, te hacen mal las radiaciones, te pego un tiro. No, nadie va a hacer eso nunca. La idea es que exista el conocimiento del tema, porque la cuestión es que en muchos casos, ya sean chicos o ya sean adultos, simplemente nunca se les presentó
ninguna forma de conocimiento científico sobre el tema. Con lo cual, es una cuestión de ignorancia en la cuestión de las radiaciones no ionizantes que lo lleva a determinadas conductas. Por lo tanto, la idea es esa, difundir, concientizar a través del conocimiento. Nada más. Ninguna junta militar anti-radiaciones no ionizantes o cosas. Perdón, si no te ofende, María Teresa, déjame cerrar y después yo no voy a hablar más. Gracias, Jorge Cornejo. Yo estoy en acuerdo contigo. Nunca postulé que... No, ya sé. A gritarle a una persona porque usa el celular. No, por eso. Pero digo, tengamos cuidado, seamos prudentes. Puesto. Y en ese sentido, entonces, creo que podemos salir adelante. Sí, prefiero cerrar aquí, gracias. No, lo que yo solamente iba en dirección a todo lo que estaban hablando. Digamos, siempre trabajé, me especialicé en primera infancia, ¿no? Y yo creo que todo buen hábito, más que agarrarlo en los años superiores, hay que empezar desde chiquito, porque hoy en día la tecnología está en todos lados. Y ustedes van a ver algo que se van a sorprender. Cuando el nenito le dice al papá, estás haciendo mal porque te hace daño, saca el celular y llevar al comedor. Digamos, el tema es empezar desde la currícula, porque es algo preventivo esto y fundamental lo que están. Y es muy sensible lo que están hablando en este lugar. Realmente creo que tienen que trabajar. Creo que con Patricia vamos a estar muy contentos si se suman a la mesa de educación, porque realmente esto es básico. Necesitamos una generación de gente que sepa usar la tecnología y para eso hay que educar. Bien. Muy bien, totalmente de acuerdo con vos. Solo un ejemplo más, si me permiten, discúlpenme porque me vino a la mente algo que quería decir y se me pasó. Si ustedes vieron ese, habrán recibido, me imagino, ese mail de TUSET recomendando escuchar un seminario hecho por el Colegio Médico de Chile, me parece, algo por el estilo, donde hay una americana, creo, hablando. Una de las diapositivas es no al celular en el bolsillo. Es decir, yo entiendo, lo fundamenta con estadísticas de tumores en órganos genitales, masculinos en particular. Insisto, hay que ser realista. Lamentablemente hay que ser realista y creo que ese tipo de cosas, por más que esté fundada, aun cuando esté fundada, no lleva a nada. Yo cuando lo vi, dije, otra vez. Nosotros con las radiaciones ionizantes hemos tenido muchas cosas de esto. Una buena práctica no justifica otra, una mala práctica tampoco justifica otra mala práctica. Y entonces llegar al público es cuestión de construir confianza. Y lamentablemente, en este momento, la construcción de la confianza es complicada porque no hay certeza. Es decir, no hay certeza, decir, bueno, si usted usa el celular en el bolsillo, mire que le va a pasar tal cosa al cabo de unos años. A mí no me va a agarrar, me parece, ya a esta altura de mi vida, pero es complicado de mostrar, digamos así. Y en ese aspecto, creo que eso a mí particularmente, no a ustedes tal vez, a mí me excedería de manera notable, el pensar siquiera cómo comunicar esto. Gracias. Con esto cierro mi participación. Bárbaro, gracias, Juan Carlos. Pero cierro con un segundo. Realmente, una campaña como la que pensamos, no habría que decir cosas como, si usted lleva el celular en el bolsillo, se va a morir de un cáncer de testículos. ¿No? Porque justamente eso no llega, no funciona. Esas son las frases que tenemos que evitar. Entonces la campaña tiene que ser equilibrada. Es efectivamente así. Perfecto. Bueno, excelente. Tenemos entonces la tarea para la próxima reunión. Tenemos la próxima reunión, así vemos la agenda y ya lo vamos
dejando estipulado. Mes de abril. Sería el 22 de abril. 22 de abril, 18 horas. Estaremos realizando la próxima reunión. Y bueno, con las novedades que tengamos, no solamente el trabajo de estos dos proyectos, sino con cualquier otro proyecto o cualquier otra inquietud que traigan ustedes para seguir trabajando nuevas temáticas. En ese caso, Marcelo, que se incorporó de la Universidad de El Salvador también, poder, si tienen algo que están trabajando en la universidad y les interesa compartir, estamos abiertos a que lo podamos motorizar desde acá, desde este grupo. Obviamente faltaron varias personas de otras organizaciones, de la científica, que siempre están, de la Academia de Geografía y de meteorólogos. Se va a estar incorporando también al COPE Patricio, que estuvo trabajando también de los ingenieros agrónomos y demás, así que bueno, se van a ir sumando seguramente a la próxima reunión. Hoy han tenido alguna dificultad para conectarse, así que un comentario, más que agradecerles. Sí. No, Sí. para Patricia y María Teresa, si quieren aportarnos alguna idea o algún concepto desde el punto de vista educativo para esa campaña, pueden pedirle el email a Juan Pablo y lo envían y va a ser muy bien recibido. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy pensando si la Universidad KS a lo mejor no podría participar de este grupo también, ¿no? Así que desde todo punto de vista tengo mucho interés en lo que están haciendo. Bueno, bárbaro. Gracias. Bárbaro. Sí, muchas gracias. Sí, ojalá también se puedan sumar, Patricia de KS, con todo gusto los vamos a recibir, porque acá la idea es el aporte de cuantos más puedan aportar, seguramente mejores miradas vamos a tener y más enriquecedor va a ser la conversación. Así que bueno, dejamos acá. Gracias, Marcelo, que te estás incorporando. Obviamente lo mismo que mencionamos, bienvenidos a las personas que vos consideres que puedan venir a participar por parte de la universidad, serán bien recibidos. Muchas gracias, Así Juan que, Pablo, y al resto del equipo. Muy linda reunión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Gracias. Estamos viendo. Muchas gracias a todos. Chau a todos. Luego. Chau, chau.